Bueno, pues recientemente ha saltado a las redes sociales. Bueno, ha sido recientemente. Ha sido hace unos días ya. Ya de hecho ya poco está hablando la gente sobre el asunto. Pero bueno, ha sido el escándalo de las violaciones de niñas en Reino Unido. Es un tema que da bastante asquito, más allá de los hechos en sí, por la manera en la que las élites han reaccionado frente al mismo. Lo primero que hay que exponer aquí es que dicho escándalo ocurrió hace ya más de 10 años y de pronto ha vuelto a salir a la luz. ¿Y por qué ha salido a la luz otra vez de repente? Porque este asunto ya fue tratado en el Reino Unido hace ya mucho tiempo. Pues fue porque lo sacó Elon Musk, el propietario de uno de los medios de comunicación más importantes del mundo. Lo sacó a la luz porque tiene sus razones, que no eran otras que tapar su propio escándalo. ¿Y cuál era el escándalo que pretendía tapar Elon Musk? Pues el escándalo de la contratación de indios en su empresa. Elon Musk le atrae el pairo las violaciones. Lo único que quiere es tapar su propio escándalo. Pero vamos, esto es todo envuelto en una buena dosis de paridas soltadas desde su partido. Como el caso de Donald Trump hablando de la anexión de Canadá o la compra de Groenlandia. Cosas sin mucho sentido que nos vienen a indicar que Estados Unidos no es un país serio. Esto es lo que aparenta y cualquiera con dos dedos de frente se debería de dar cuenta. Aunque tal vez habría que decir que lo que no es serio es el movimiento político que representan Elon Musk y Donald Trump. Este movimiento político en un principio pretendía tomar medidas proteccionistas para beneficiar fundamentalmente a los trabajadores autóctonos de Estados Unidos, que son sus votantes. Y ahora de pronto se produce un choque de clases sociales entre lo que piden los votantes del partido y lo que quieren las élites económicas. Siendo Estados Unidos como es, pues ya podemos decir que será lo que quieran las élites económicas lo que se acabará por imponer. Así que ya podemos afirmar que el denominado antiglobalismo de la derecha está entrando en su fase final. Lo que pasa en Estados Unidos después se manifiesta en el resto del mundo. Está en su fase final o al menos en su fase de asimilación. Se verá convertido en la misma derecha de antes, algo que ya está ocurriendo, es bastante evidente. Esta derecha antiglobalista no puede sostener su disfraz durante mucho más tiempo. Hombre, evidentemente tiene la capacidad de seguir vendiendo la moto, pero los más inteligentes ya se están apartando de todo esto. Pero vamos a hacer historia e irnos hacia atrás, hacia los tiempos de las violaciones. Estas violaciones de las que se ha estado hablando estos días fueron un fenómeno relativamente reducido. En Reino Unido ha habido pues, casos bastante numerosos de abuso sexual a menores en las últimas décadas y según este caso en particular afectó a 1.400 niñas en la ciudad de Rotterdam. Es un porcentaje muy elevado si lo miramos en lo que es la población de la ciudad, pero es un porcentaje pequeño si tomamos el Reino Unido en su totalidad. No es un hecho anecdótico, aunque bueno, si tomamos los datos globales del país, no es tanto, no es para tanto. Estos abusos sexuales, o como se los quiera llamar, porque aquí entramos en lo de siempre, en la retórica de los términos, pues fueron llevados a cabo durante un periodo bastante largo, de alrededor de 20 años, más de 20 años incluso. Uno de los factores a señalar es que la práctica totalidad de las abusadas fueron de raza blanca, o sea, nativas inglesas, y la inmensa mayoría de los abusadores fueron pakistaníes de religión musulmana. Aquí estamos ante un caso de ataques contra gente de raza blanca y mujeres fundamentalmente. La cuestión aquí es saber si hubo un componente racista en estos ataques y yo soy de la opinión de que sí. Es bastante complicado no ver un componente racista cuando el grupo de 1.400 personas, 1.400 víctimas, resulta que en la práctica todas las víctimas son del mismo grupo racial y los victimarios son de otro grupo racial. Pero la cosa fue más allá en tanto que las autoridades silenciaron, incluso encubrieron, según algunos periodistas, lo que estaba ocurriendo. Las razones que se aludieron para tapar este asunto, para silenciar todo este asunto, según las investigaciones,
fueron del tipo no molestar a la comunidad inmigrante, no alimentar rumores racistas contra otras razas, lo de otras razas entre comillas, no alimentar conflictos raciales contra minorías raciales, etcétera, etcétera. Esto evidentemente estaba basado en perjuicios raciales según los cuales los individuos de raza blanca son inferiores a los de otras razas hasta el punto de que su bienestar está por encima de los derechos básicos de los primeros. O sea, colocamos a la gente de raza blanca en un segundo lugar. Es algo similar a lo que ocurría en los tiempos de la esclavitud con las esclavas, a las cuales se les podía violar como un hecho tolerado independientemente de las leyes existentes de adulterio, algo que ocurría pues en los estados del sur, en Estados Unidos, ocurría también en el mundo islámico, etcétera, etcétera, los sitios donde había esclavitud y me vale cualquier sitio donde hubiera esclavitud, ocurría siempre. Esto, por otra parte, era instigado por las propias costumbres sexuales de los pakistaníes, que en la práctica derivaban en una concepción racista de las mujeres blancas, al considerarlas pues como putas básicamente, por su forma de ser, su forma de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla mucho de la cuestión del sexismo, del machismo, pero en realidad era una cuestión de naturaleza étnica, porque son las blancas las que se comportan así, las blancas y también parte de las asiáticas, pero en realidad en este caso eran las blancas. Por supuesto que no hubo por parte de las autoridades ninguna acción para combatir este racismo contra los blancos. De hecho, incluso ocurría al contrario. La sociedad en esa época, al menos en Europa y en Estados Unidos, pues no sé si en menor medida en esa época, porque esto cambia según la época, pero había una propaganda constante contra los blancos, en la cual se acusaba a los blancos de toda clase de atrocidades de manera constante y que además existía incluso la idea de que no era posible el racismo contra los blancos. El racismo solamente se podría dar contra otros grupos raciales, lo de otros entre comillas. Lo cual era otro perjuicio racial, evidentemente. Porque aquí lo que está en la base de todo este asunto es la raza. Había también una componente sexista, pero esa componente era en mucha menor medida, porque esos problemas realmente se daban por parte de un grupo étnico contra otro grupo étnico. Y no fueron solamente los pakistaníes, hubo también otros grupos étnicos que también fueron victimarios, pero fundamentalmente los pakistaníes. Los blancos no se dedicaban a violar a cometer abusos sexuales contra las blancas. Sí hubo casos de abusos, pero no de esta manera tan generalizada. La componente era claramente racial y por muchas vueltas que se le pretendan dar. Este racismo, que es bastante claro, para, bueno, el que quiera verlo, evidentemente, era algo que estaba impulsado por parte de las autoridades, por parte de la gente que tiene poder. Había también un componente de clase, evidentemente si estos ataques, estos abusos sexuales hubieran sido llevados a cabo contra gente de las clases altas, pues habría habido una reacción, eso todo el mundo lo sabe. Pero bueno, el componente básico, insisto en que sigue siendo racial, pero hay otros componentes. La situación duró bastantes años hasta que finalmente el asunto de las violaciones fue destapado por varios periodistas. Esto ya digo que duró muchos años, fueron unas 2 décadas, muchos años, muchos años. Y no fue destapado ni por la policía ni por las autoridades, más bien al contrario, las autoridades se resistieron a sacar el asunto a la luz. Cuando vieron que no se podía seguir tapando, hicieron maniobras, pues como por ejemplo intentar derivar el asunto de la cuestión racial a la cuestión sexual, intentando colar que los sucesos habían sido consecuencia del machismo. Cuando esto no tiene ningún sentido, evidentemente sí puede buscarse una componente machista, pero bueno, el machismo estaría dentro de la cultura de los perpetradores. Sería en base un conflicto racial o étnico, que de hecho raza y etnia viene a ser lo mismo. La diferenciación entre raza y etnia es una diferenciación muy reciente. Históricamente han sido sinónimos prácticamente. Bueno, con esto queda claro cuál es la calaña de las autoridades que nos gobiernan y también de la policía, la cual está al servicio de dichas autoridades, no del pueblo y ni siquiera de la ley.
porque hay que dejar perfectamente claro de que la ley castigaba de manera clara este tipo de abusos sexuales, fueron acciones delictivas, etcétera, etcétera, y simplemente la ley no fue aplicada. La ley no es lo que digan los papeles, sino lo que digan sus agentes, y los agentes de la ley pues concordaron totalmente con estos crímenes, ¿no? El gobierno de Reino Unido cuenta bastantes películas sobre la manera en que esto acabó. Y con esto no quiero aquí, vamos, que no se me identifique con que apoyo esta tendencia política o aquella tendencia política. Yo me voy a limitar a decir lo que es la verdad. Y la verdad, pues es la verdad, por mucho que joda, ¿no? La realidad de todo este asunto empezó a cambiar a partir del año 2012, a partir del año 2012, cuando Amanecer Dorado entra en el Parlamento griego. Amanecer Dorado, una organización de tendencias neonazis, o muy cercana al neonazismo, inicia lo que es una tendencia en toda Europa, en Europa Occidental, dentro de la Unión Europea sobre todo, de aumento de partidos políticos de tendencias nacionalistas radicales. Nacionalistas radicales, algunas, ya digo, cercanas al nazismo, como podría ser el caso de Amanecer Dorado, que no sé hasta qué punto se les puede considerar un partido neonazi, pero bueno, son bastante cercanos. Estos partidos políticos de ideología nacionalista radical tienen una fuerte componente de nacionalismo blanco. Nacionalismo blanco, que es básicamente lo que se llama de forma más directa racismo blanco, o sea, justamente todo lo contrario de lo que había estado ocurriendo hasta ahora. Pero lo voy a denominar nacionalismo blanco, que es un término más exacto y también menos problemático. El nacionalismo blanco es un hecho que ha aumentado en Europa en estos años, con otras tendencias como el antisemitismo y adyacentes, que no voy a tratar aquí porque me resultan irrelevantes para este vídeo, no resultan irrelevantes para otras cosas. Este aumento del nacionalismo en general, no solamente este tipo de nacionalismo, se dio dentro de la Unión Europea o dentro de la Europa llamada occidental. Ahora mismo el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea y sigue estando inscrita dentro de esta dinámica. En los países del este de Europa ya venía de serie, allí ya eran más nacionalistas, estaban menos influenciados por determinadas ideologías modernas. Eso daría para otro vídeo, sin duda alguna. En cierta manera, en los países del este el proceso ha sido inverso en gran medida a los de Europa Occidental. Mientras que allí han bajado estas tendencias nacionalistas, digamos, más de derechas, pues han subido en Europa Occidental, etcétera, etcétera. Ha sido como una tendencia en cierta manera inversa, ¿no? Pero bueno, no me voy a liar aquí con los países del este, que quedan muy lejos y ahora no estamos hablando de esto. Toda esta oleada de nacionalismo radical en Europa ha ido a rematar finalmente en una derecha bastante asimilada al sistema. O sea, no es que se vaya a producir un cambio muy, muy importante, pero bueno, sí ha habido cambios en algunas cosas. Eh, Esta derecha asimilada al sistema es una derecha la que tenemos actualmente. Es una derecha sionista, muy cerca de los intereses de Estados Unidos y que, bueno, básicamente lo que hace es devolver la situación al redil. El partido Amanecer Dorado, por ejemplo, ha sido ilegalizado hace no muchos años, hace no mucho tiempo. Y sus dirigentes están en la cárcel, el partido está inhabilitado. Pero ha habido un cambio, ha habido un cambio. Y uno de los cambios es que el racismo antiblanco ya no se permite, ¿no? Que bueno, a mí esto me parece bien, no me parece bien que haya racismo contra ningún grupo étnico, contra ningún grupo racial, con lo considero un cambio positivo yo personalmente. Y bueno, yéndonos aquí ya directamente a España, pues aquí tenemos a Vox, ¿no? Que es lo más arrastrado que hay, un partido político totalmente alineado con los intereses de Estados Unidos y de Israel, que bueno, es lo mismo. Hablar de un partido o de otro dentro del contexto de lo que estamos hablando es hablar de lo mismo, hablar de un país o de otro, y que usan sus medios de agitación y de propaganda para hacer constante denuncia de todos y cada uno de los ataques que se llevan a cabo contra blancos en España. Eh, Temas de delincuencia, de que si un moro abusa sexualmente de no sé quién, que si esto, que si lo otro,
Estos son ataques que no tienen una motivación racial, realmente suelen darse porque estadísticamente las víctimas tienden a ser habitualmente blancas y los victimarios suelen ser habitualmente, bueno, habitualmente depende. En muchos casos suelen no ser blancos. Esto se da porque dentro de la clase delincuencial suele haber más gente de raza no blanca que de raza blanca, bueno, depende, eso realmente no lo sé. Mientras que normalmente las víctimas de delitos suelen ser de raza blanca. Es una mera cuestión de estadística. No creo que se esté dando ni de lejos nada parecido a la situación que se dio en Inglaterra hace ya más de 10 años. La situación ha cambiado mucho desde entonces. Bastante, ya bien más de 10 años. Y bueno, o sea, pongamos el caso de que si mañana un moro, uno solo, viola a una menor blanca, pues Vox, utilizando sus medios de agitación y propaganda, va a estar machacando en el tema. Va a estar machacando en el tema. Y ya no digamos de hablar de 1.400 menores, como pasó en el caso de Inglaterra hace ya más de 10 años. No, eso es una situación imposible. O sea, existen partidos similares a Vox en el resto de Europa Occidental. Y estos tipos de partidos son los que impidan que se vuelvan a reproducir en el futuro este tipo de violaciones masivas sin intervención de las autoridades.